Hola amigos, hoy es lunes 1 de diciembre. Entramos al último mes del año 2025 y estamos en lo que se conoce como el día de la resaca postelectoral, ¿verdad? Ayer fueron las elecciones generales en Honduras y hoy es el día que todo el mundo está tratando de analizar qué fue lo que pasó con los resultados que se han dado. Están incompletos los resultados porque han pasado prácticamente solo 24 horas desde que cerraron la mayoría de los centros de votación ayer aquí en Honduras. Los datos están un poco emparejados, ¿verdad? En el nivel presidencial entre Salvador Nasralla del Partido Liberal y Nasriat Fura del Partido Nacional. La abogada Rixi Moncada quedó en un tercer lugar bastante relegada, ¿verdad? Probablemente Libre va a tener alrededor de 400,000 o más votos, menos que quien se proclame ganador de las elecciones. Hace un par de horas se detuvo el flujo de información que uno estaba consiguiendo entrar en el Consejo Nacional Electoral, en el CNE, ¿verdad? Creo que de casi a la 1 de la tarde no he podido acceder, no sé si ahorita que estoy haciendo el video ya se restableció la información en el CNE, pero desde esa hora no se ha tenido más datos, más detalles, pero los números que arrojaban es que Narrala y Narriafura están separados como por 515 votos. En primer lugar Asfura, en segundo Narrala. Es una competencia bien reñida, ¿verdad? Estos datos se van a incrementar porque faltan muchísimas más actas que computar. Entonces los números van a subir significativamente, probablemente al 1,000,000 de votos van a obtener el Partido Liberal y el Partido Nacional. Van a correr ríos de tinta, ¿verdad? De analistas, de la gente que va a opinar acerca de estos resultados. Lo que sí está claro es que la población hondureña, el pueblo hondureño, salió a votar y votó en contra de Libertad y Refundación. Digo que votó en contra de Libertad y Refundación porque cuando usted suma los votos del Partido Liberal y el Partido Nacional, realmente hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre los electores que se decidieron por estos dos partidos tradicionales y los electores que votaron por Libertad y Refundación, ¿verdad? Los analistas, los expertos van a sacar muchas causas, ¿verdad? Obviamente sin tratar de hacer un análisis muy profundo aquí, porque esto está bien reciente, pero uno de los grandes, o decir, los grandes factores que decidieron esta elección es la no comprensión de Libre, que no era un partido en oposición, sino que era el partido que estaba en el gobierno. Pero su discurso durante los 4 años parecía que estaba en oposición, ¿verdad? Eso fue un error lamentable que se cometió por la cúpula partidaria y por los altos cargos de gobierno, ¿verdad? No entender que el rol era diferente. No es lo mismo estar en oposición que ser el gobierno, ser el poder de la administración pública. Otro de los factores, como les digo, esto sin necesidad de que empecemos a profundizar, solo reflexionar un poco. Otro de los factores que influyeron mucho en esta catastrófica e histórica derrota de Libertad y Refundación es el hecho que la narrativa que impuso Libre desde el poder, desde el gobierno, para mi punto de ver, mi opinión personalísima es que fue una narrativa equivocada, ¿verdad? Durante 3 años y medio se manejó ante la opinión pública un discurso donde se seguía condenando el golpe de Estado y los 12 años del Partido Nacional como gobierno. Y se seguía utilizando la imagen victimizada del expresidente Zelaya. Esos 3 años y medio para mí, al intentar insistir en esa narrativa, el partido no logró hacer clic, como dicen muchos, no logró hacer ese acercamiento con los votantes
que apoyaron al partido para llegar al gobierno y con los nuevos votantes, los 660,000 nuevos votantes. No se logró hacer el clic, el match con esta gente, porque la gente le parece que ese era un tema agotado. Ya no se tenía que utilizar ese tema. Y creo que se perdieron 3 años y medio. Tiempo importantísimo. Los últimos 6 meses de los 4 años de Libre en el poder, se intentó manejar una nueva narrativa que también, en mi opinión personal, era incorrecta. Manejar una narrativa en la que se señalaban a 10 familias y 25 grupos de poder como los responsables de todas las desgracias de Honduras. Aunque no es una cosa que sea falsa, porque no es falso, es una cosa verdadera, pero me parece que no era como el tema que le podía interesar al elector. No era la manera como enganchar al elector, endulzar al elector para que el elector se decantara por usted. Para que dijera, me interesa que esta gente siga en el poder. Porque se dejó de tocar temas importantísimos que la gente tiene un poco más en la cabeza, que eso son las preocupaciones diarias, por ejemplo, de cómo conseguir dinero, cómo tener un trabajo estable, bien remunerado, y cómo dejar de tenerle miedo a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, ¿verdad? Cómo dejar de tenerle miedo a las maras y pandillas, cómo tener seguridad cuando se sube en el transporte público, no ser asaltado. Yo creo que esos eran los temas que se pudieran haber utilizado. Un error también recurrente que tuvo Libertad y Refundación, y que su candidata, la abogada Rixi Moncada, también cayó en ese error, es seguir mencionando al presidente Zelaya, el golpe de Estado y las cosas buenas que hizo el presidente Zelaya. No es porque no haya habido un golpe de Estado, no es porque el presidente Zelaya no haya hecho cosas buenas en su gobierno, sino que no era el momento histórico, no era el momento oportuno para seguir en esa narrativa. Había que haber hablado de las cosas buenas que hacía doña Xiomara como presidenta, de las cosas buenas que se estaban haciendo en el gobierno, y hablar de las propuestas que traía la candidata. Eso era lo oportuno, y no quedarnos en el pasado hablando del gobierno, del poder ciudadano, cuando estábamos en el gobierno del poder popular. O sea, se hizo una mezcla que terminó desagradando al elector. No se comprometió el elector con esa narrativa porque la consideraba inoportuna. Y lo otro que creo que fue uno de los factores fundamentales es que los altos puestos o los altos mandos del gobierno tuvieron una actitud bien agresiva contra cualquier persona de un medio de comunicación o de la oposición política o de la sociedad civil o cualquier simple ciudadano que manejara una postura diferente a la que manejaban estos altos funcionarios. Y se volvían bien agresivos y preferían, en vez de decir las cosas buenas que se estaban haciendo en el gobierno, caer en el juego y entrar en los dimes y diretes a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Estos son algunos puntos que me parece fueron determinantes para el castigo que ha recibido Libre en las urnas. Lastimosamente, una derrota catastrófica, porque se cometieron errores estratégicos. Por eso siempre me gusta hablar de que hay que tener clara la estrategia y hay que tener clara la táctica. Los políticos deben ser estratégicos, no simple y sencillamente personas tácticas que solo responden a las situaciones que van saliendo en el día a día de la política. Hay que tener también una estrategia clara. Me voy a quedar aquí, amigos, y dentro de algún par de minutos tal vez subiré otro video para darle algunos de los datos interesantes que se están dando en los diferentes cargos de elección popular. Hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová es Dios.